Mire, en esta mañana yo quiero hablarle del tema del yugo de la esclavitud al yugo de la libertad. Porque todavía estamos en el mes de septiembre, ¿verdad? Es el mes patrio, el mes en que celebramos nuestra libertad, ¿verdad? Hemos estado viniendo hablando de la libertad en Cristo Jesús, de no ser esclavos del pecado. Y en esta mañana también queremos hablar acerca del yugo, de un yugo que es el yugo de la esclavitud, y luego irnos al yugo de la libertad, como si fuera un camino, ¿verdad? Como si fuera una trayectoria, del yugo de la esclavitud al yugo de la libertad. Y parece paradójico hablar de un yugo, de estar libres en un yugo, parece paradójico, pero vamos a ver en el desarrollo del mensaje que esto es una realidad. ¿Estamos nosotros bajo el yugo de la esclavitud o somos libres pero en el yugo de la libertad que es en Cristo Jesús? Mire, allí en la pantalla usted puede ver, a lo mejor allá en casita también, por este lado, puede usted ver la imagen, Lalo, sí, ¿verdad? Porque otra vez decía yo, allá en casita puede ver por acá y no estaba la imagen, ¿verdad? Ahí puede usted ver, en este lado de por acá, un yugo. Ese es un yugo, ¿verdad? Es un instrumento para unir a dos bueyes, dos animales de carga o de trabajo, en una yunta, formado por una pieza alargada de madera con dos arcos que se ajustan a la cabeza o al cuello de los animales y que sujeta a la lanza de un carro o el timón de un arado y permite trabajar con ellos. Este es un yugo. Hay dos animalitos que van en ese yugo, amarrados ahí de su cuello, ¿verdad? Por eso el apóstol, cuando habla de esto, mis amados hermanos, precisamente está hablando de ese yugo, mire, que antes teníamos nosotros, fuera de Cristo, lejos de Cristo. En Romanos capítulo 6 y verso 6 nos habla de ese pasado. Sabemos que nuestro antiguo, dice esta versión, que es la versión Nueva Traducción Viviente, nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Cuántos creen esto en esta mañana, mis amados? ¿Cuántos de aquí ya no somos esclavos del pecado? Eso éramos antes, ¿verdad? Antes estábamos subyugados a la esclavitud del pecado. Usted me dirá, pastor, yo no estoy muy seguro si soy esclavo del pecado o no, porque yo sigo pecando, ¿verdad? Levante la mano los que sigan pecando en esta mañana. Pecadorazos. A ver, levante la mano las mujeres que sigan pecando en esta mañana, mujercitas que sigan pecando. Dios santo, hasta el pastor sigue pecando también, ¿verdad? Porque vivimos en una naturaleza pecaminosa. Todavía no vivimos en un cuerpo glorificado. Pero lo hermoso es que ya no estamos subyugados. El pecado ya no señorea sobre nosotros, ¿verdad? Por eso dice que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo Jesús, ¿verdad? Y Pablo en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mire, en Romanos dice que fue en tiempo pasado, pero a los hermanos de Gálatas le dice, estoy crucificado en el tiempo presente. Me subo a la cruz de Cristo, ¿verdad? Y me clavo ahí juntamente con Cristo. Ya no vivo yo. Eso quiere decir, ya no vivo en el yugo de la esclavitud del pecado. Para este tema de esta mañana, ¿verdad? Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, mi día a día, lo que enfrento día a día, tiene todo un sentido en mi vida en Cristo Jesús. Mire qué hermoso es el Señor. Por eso, antes éramos esclavos del pecado. Yo espero, hermanos amados, que tengamos en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra conciencia, ya no ser esclavos del pecado, ¿verdad? Porque Cristo vino a dar su vida en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a ello? Mire, en Romanos capítulo 6 dice, pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios hay en esta mañana? Allá en casita, ¿cuántos siervos de Dios hay? Mire, el provecho
que obtienen es la santificación. ¿Sabe qué es santificación, hermanos? Apartarse del mal. Apartarse de lo que a Dios no le agrada. Hay prácticas, mire, que el Señor no está de acuerdo con ellas. Y por supuesto, por nuestro propio bien, nos dice, no las hagas, apártate de ellas, ¿verdad? Entonces, dice, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna, tal como Dios nuestro Padre lo planeó, dice Gálatas 1:4. Fíjese, Dios nuestro Padre lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en que vivimos. Mire, estábamos esclavizados por el pecado, teníamos el yugo del pecado, pero Dios planeó. Mire, tenemos un Dios que hace planes con nosotros, hermanos. Yo no sé cuántos de aquí tienen hijos, levanten la mano los que tengan hijos o hijas. ¿Usted tiene planes para sus hijos, iglesia amada, hermano? ¿Verdad que sí? Tenemos planes para ellos. Si tuviéramos la posibilidad, los pusiéramos en el mejor colegio de la ciudad. Si pudiéramos tener la posibilidad, los llevaríamos a las mejores universidades. ¿Sabe por qué? Porque como buen padre queremos lo mejor para nuestros hijos. Bueno, tenemos un Padre eterno que nos ha diseñado, que nos ha creado. Desde antes, dice la palabra, desde la fundación del mundo, Él ya nos conocía. Desde antes que se formara el mundo, mire, Él ya nos había elegido. Por eso está usted ahí sentado en esas sillas. Porque usted es un elegido de Dios. Aunque usted no diga amén. Y aunque usted no lo crea. Y aunque usted no lo vea, Dios lo eligió a usted desde antes de la fundación del mundo. Ya lo tenía en cuenta, ya sabía de usted, ya sabía de su vida. Y dice la palabra que también nos dio una comisión que hacer, un propósito que hacer aquí en la tierra. Mire, por eso algunos son hábiles en alguna área, ¿verdad? Algunos son hábiles para las matemáticas, otros son hábiles para las relaciones personales, otros para la economía, otros para muchas cosas, hermanos, porque el Señor ya nos había diseñado. Aquellos que nos gusta un poco el software, el desarrollo de software, ¿verdad? Siempre veo al Señor en su computadora programando nuestra actividad. A ver, voy a empezar a programar aquí, ¿verdad? Y se va a dedicar a eso, le voy a dar habilidad para esto, y va a ir y va a desarrollar este proyecto, y ¡pah! Te inyectan el chip y vienes a esta tierra a desarrollar el propósito, hermanos amados. Por eso, mire, cuando el hombre cae en pecado, Dios ya tenía un plan de redención. Cuando el hombre pecó a través de nuestros primeros padres, Dios ya había planeado que Jesús entregara su vida por nuestros pecados. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso, hermanos? Que tenemos un Dios que planea y que cumple el plan, el desarrollo del proyecto. Y Cristo Jesús hace más de 2000 años vino a esta tierra y vino a morir por nuestros pecados y rescatarnos. Es sacarnos de ese yugo del pecado, de la esclavitud, y darnos vida. Mire, el hombre pecó. El hombre pecó, el hombre desobedeció al Señor, y ahí es donde entra, mire, el pecado y como consecuencia la muerte eterna, ¿verdad? Pero Dios ya tenía un plan. Y desde el Génesis, cuando la mujer fue seducida por el ofrecimiento de la serpiente, Dios ya tenía el plan perfecto y le dice en esa sentencia de Génesis capítulo 3 y verso 15, yo pondré enemistad entre la mujer y tú, le dice la serpiente. Y luego en Apocalipsis sabemos que esa serpiente antigua de Génesis, ¿verdad? Es el mismo Satanás. Es el mismo Satanás, ¿verdad? Que se le ofrece a la mujer, le ofrece un proyecto alterno a Dios. Y ese es el problema del pecado,
que te ofrece un proyecto alterno al plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Hermanos amados, mire, estamos en ese transitar de la vida y tenemos que estar muy listos para ver en qué proyecto estamos, en qué plan estamos. Si estamos en el plan de Dios, gloria a Dios por eso. Vamos bien, te la vas a pasar bien aquí en la tierra, porque a eso vino Cristo, a darnos vida en plenitud. ¿Cuántos dicen amén a ello? No esperes el cielo para pasártela bien. Aquí te la puedes pasar bien, siempre y cuando estés en el proyecto de Cristo Jesús. O bien, estar en el proyecto alterno, no hay más. En el proyecto que te ofrece la serpiente antigua, que le ofreció, mire, a Eva. Por eso el Señor dice, yo voy a poner enemistad entre la mujer y tú. Dice, y entre su descendencia, o sea, la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Mire, hermanos, un día vamos a hablar de esto, porque también la serpiente tiene descendencia, tiene un linaje, que están aquí con nosotros también. No, bueno, no aquí en esta sala, ¿verdad? No, el Señor reprenda al enemigo, ¿no? ¿Verdad? Sino en la tierra, en el mundo, hay de verdad hijos del diablo que están desarrollando un proyecto alterno. Pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Lo hermoso es que ya había un plan redentor. Desde en ese entonces, hermanos, dice la palabra, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón. Mire, ya hay una enemistad ahí. ¿Quién hirió a la serpiente en la cabeza y la aplastó y la machucó? Jesucristo, hombre, Jesús hecho carne, ese Cristo Jesús que vino de la descendencia de la mujer, mire hermanos, que da a luz como el Señor lo estableció. Cristo Jesús vino en forma de ese bebé, fue dado a luz por María con todos los dolores de parto de esa sentencia ahí, porque mire, antes iba a ser sin dolor de parto, hermanas. Qué lindo, ¿verdad? Ah, ya tuve un hijo. Ah, caray, ya pasó, mira, qué lindo, ya. 8 hijos, mira, ah, qué bendición. Sería muy hermoso, ¿verdad, hermanas? No, ninguna hermana, ¿verdad? No, pastor, yo quiero sufrir. Ah, bueno. Eso ya es decisión de cada una de ustedes, ¿verdad? Pero Cristo Jesús vino, hermanos, en ese plan redentor, porque acuérdense que lo que estoy diciendo es que el Señor ya tenía un plan para sacarnos de ese yugo de la esclavitud. Mire, el Señor ya nos estaba armando un plan de redención para el hombre, de la simiente de la mujer humana. Dios envió a Jesucristo a pagar el precio de nuestros pecados. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Alguien le pone una ofrenda de palmas a ese Cristo poderoso, hermanos amados? Mire, dice Romanos capítulo 5 y verso 17, el pecado de aquel solo hombre, o sea, de Adán. Y mire, hermanos, ayer estudiábamos con los hermanos que se dedican a dar discipulado, bien hermoso, ¿verdad? Porque decía el maestro, decía, ¿verdad? Si la que pecó fue Eva, pero el Señor le cargó la factura a Adán. Porque los hombres somos la cabeza, los responsables, los sacerdotes, los pastores de casa. ¿Algún pastor de casita que me esté viendo en esta mañana? ¿Verdad? Dice, el pecado de aquel solo hombre trajo por consecuencia el imperio de la muerte. Wow. Pero por causa de otro hombre. ¿Qué otro hombre, hermanos amados? Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Reinarán en su vida los que reciben la abundancia del amor y del don gratuito de Dios, por el cual nos hace justos. Cristo Jesús. Cristo Jesús nos da, dice, abundancia de ¿qué, hermanos amados? De amor. Nos da abundancia de su amor. ¡Wow! Hermanos, poderoso es el Señor. Por eso estamos aquí en esta mañana, porque Él nos ama
con amor eterno te he amado. Él te ha rodeado, Él te ha procurado, Él ha buscado la manera de llamar tu atención. Y mire, hermanos, aún el deseo de que estemos aquí en casa, Él lo produjo, Él lo ha puesto en el corazón, Él lo ha trabajado ahí en tu vida. Mire, y se ve cuando alguien está lleno de esa abundancia del amor, porque siempre digo que parecen esponjitas cargadas de agua. Ya veo cómo las esponjitas cargadas de agua nada más tantito la tocan y ¿qué hacen? Lloran. Nos vuelve un corazón sensible, hermanos amados. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo la abundancia del amor. Y luego, ¿qué más dice ahí? Y del don gratuito. Mire, qué maravilloso. Y del don gratuito de Dios, por el cual nos hace justos. Y quiero subrayar ahí, ya no lo subrayé, pero usted subrayelo en su bosquejo que está escribiendo. El don gratuito. Es gratis. La salvación es gratis. La salvación es un don gratuito. No la ganas, no la ganamos, no nos alcanza. Todo el esfuerzo que hagamos no nos alcanza para ganar la salvación. No es, hermanos amados, haciendo obras de caridad. ¿Ha escuchado usted que de repente dice alguien, esta señora sí se va a ir con todo y zapatos al cielo, ¿verdad? Otros por ahí, no, este hombre de veras que él se va a ir, pero ya él ya tiene su rinconcito allá en el cielo, porque ha sido muy bueno. No es por obras de caridad, no es por portarnos bien, no es por hacer algún ritual, no nos alcanza, no nos alcanzan los recursos para poder nosotros ganar nuestra salvación. La salvación es gratuita, es gratuita. No tenemos que hacer una serie de rituales. No tenemos que hacer una serie de obras aquí en la tierra, ¿verdad? En la Edad Media hubo una moda, ¿verdad? De que la salvación se ganaban con penitencias, o con dinero, o con ofrendas, o con dádivas. No, dice la palabra del Señor que el Señor nos quita, mire, el yugo de la esclavitud gratuitamente. Qué hermosa bendición. El Señor nos libertó, dice Gálatas capítulo 5 y verso 1. Nos libertó para que pudiéramos tener verdadera libertad. Diga conmigo, verdadera libertad. Una vez más, verdadera libertad. De esa versión, que es la versión de la Biblia libre, dice, así que estén firmes y no se agobien nuevamente por el yugo de la esclavitud. Mire, hermanos, los hermanos de Gálatas estaban como titubeantes, ¿verdad? En todo el libro o la carta a los Gálatas, el apóstol está enseñándoles nuevamente. Él hizo una serie de viajes misioneros y en su viaje misionero posterior, después que los ganó para Cristo, se encuentran que los Gálatas, miren, estaban fuera de la gracia del Señor. Estaban siguiendo a los rituales de la ley nuevamente. Y entonces Pablo les empieza otra vez a explicar a la iglesia de Gálatas que ya no tenían que guardar la ley, que ya no era esa ley mosaica rígida, pero que ya no era la ley que nos iba a regir a los que estamos en Cristo Jesús. Y les vuelve a explicar y les vuelve a decir, ¿verdad? Y entonces dice, Cristo nos libertó para que tuviéramos una verdadera libertad. Así que estén firmes y no se agobien nuevamente por el yugo de la esclavitud. No nos regresemos a la esclavitud. Mire, ellos estaban peleando porque había muchos hermanos ahí infiltrados que les volvían a decir, tienen que circuncidarse. ¿Quieres servir a Cristo? Circuncídate. Hazte la operación, ¿verdad? Del miembro masculino. Esa era la señal de Abraham para el pueblo de Israel. Sí, pero en Cristo ya no.
En Cristo ya no. Y hay que tener mucho cuidado porque mire, el enemigo se va a infiltrar, como decíamos domingos atrás, ¿verdad? Para que tú nuevamente vuelvas, regreses al yugo de la esclavitud, de la ley, de la religiosidad, del legalismo, de las tradiciones, de muchas cosas, aún estando aquí dentro de la iglesia. Silencio en la casa del Señor. De repente, aún estando aquí dentro de la iglesia, había una tradición de señalar a los demás, ¿no? ¿Se acuerda? No aquí en esta casa, en otras casas allá, donde nos ven la transmisión, pero bien lejos de aquí. Ya viste cómo llegó la hermana fulana. Ay, mira cómo llegó, sí. Mira, ya no te esclavices con eso. Sé libre en Cristo Jesús. Te doy gloria, gloria. Este hermano ha sido bonito, cantaba, pero como que le pegó la pandemia, ¿no? Te doy gloria, gloria. Ya no regreses ahí. Sé libre en Cristo Jesús. Aprecia, valora la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Valora que Él te ha hecho libre. Nadie más pudo haber pagado el precio de tu libertad sino Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Vive libre. Disfruta la libertad en Cristo Jesús, hermano amado. Mire, cuando estamos adorando al Señor, yo les he dicho, no voltee a ver al que está a su lado, hombre. Yo se lo he dicho, ¿verdad? Es usted y Dios nada más. Es usted y el trono de la gracia de Dios. Mire, esa gracia, por eso me encanta el tiempo de la gracia, porque en esa gracia usted entra a la presencia del Señor cuantas veces usted quiera. Antes nada más entrábamos una vez al año y el sumo sacerdote entraba nada más. Y tenía que purificarse, y tenía que limpiarse, y tenía unas campanillas aquí abajo de las túnicas, el sumo sacerdote. Y empezaba, ¿verdad? A usar ¿cómo se llama esto? El incienso, ¿verdad? Y las campanillas, tilín, 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 tilín. Quería decir que estaba vivo todavía, porque nadie más podía entrar. Y empezaba a poner el incienso, llevaba la ofrenda al santísimo lugar, el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, estaba la presencia del Señor. Y ahí, ¿verdad? Y si de repente, tilín, 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 y se dejaba escuchar, ¿qué pasaría con el sumo sacerdote? Dice que se amarraban un lazo aquí en la cintura, y ese lazo estaba de aquel lado en el lugar santo donde estaban los demás sacerdotes, ¿verdad? Y de repente se escuchaba que se callaba, las campanitas se terminaban de escuchar. Media hora y las campanitas no suenan. ¿Qué será que pasó allá adentro, no? Y empezaban a jalarlo, los hermanos aquí, los sacerdotes aquí, le empezaban a jalar. Ah, sí, tiene fuerza todavía. Tilín, tilín, tilín. Ah, sí, ahí sigue vivo todavía. Lo dejemos. Tilín, tilín, tilín. Seguía ahí en el incienso. Pero de repente, hermano, nada más escuchaba así. Parece que, parece que azotó la red, no, para que cayó el sacerdote, ¿verdad? Tilín, tilín. Ya no escuchaba. Y los sacerdotes aquí empezaban a ver. No, ya no. A ver, jalemos. Y empezaba. Ras, ras, ras. Ahí venía el sumo sacerdote, muerto, porque no había sido digno, no había sido hallado digno delante del Señor. Muerto. Y como usted y yo hoy en el tiempo de la gracia entramos a ese lugar, hermanos, al trono de la gracia, mire, para hallar oportunos socorros. Pastor, y así como estoy lleno de pecadotes, pues sí, así te quiere el Señor, no pasa nada. Él te quiere limpiar, Él vino a lavar, Él vino a purificar. ¿Y por qué será que yo no me puedo caer muerto ahí, verdad? Así como caía el sumo sacerdote, como yo no podía caer muerto ahí, hermanos. Porque mire, adelante de nosotros está Cristo Jesús con sus manos horadadas. Y cuando el Señor, mire, cuando el Señor lo ve a usted, no lo ve a usted, ve a Cristo Jesús. Cuando el Señor quiere derramar su ira sobre nosotros en el trono de la gracia, aparece Cristo Jesús y le dices, amado Señor,
Él es mi hijo, yo pagué por él. Así que recíbelo en mi nombre. Por eso, mire, cuando usted y yo oramos, al final decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al final de su oración, póngale esa rúbrica al Señor, ¿verdad? Padre nuestro, luego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque es Cristo el que nos da acceso al Padre. Pero lo maravilloso es que usted y yo hoy, hermanos, gozamos de la libertad de venir a la presencia del Señor libres, libres, lejos de ese yugo de la esclavitud. Usted puede cantar, te doy gloria. Mire, aquí nadie le va a decir nada porque levante usted sus manos, hermano. Nadie le va a decir nada, porque vivimos en esa libertad que el Señor nos dio. ¿Alguien pone una ofrenda de palmas con esa libertad en esta mañana, hermanos? Mire, dice Romanos capítulo 6 y verso 4, a través del bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo fue levantado de los muertos por medio de la gloria del Padre, nosotros también podamos vivir una vida nueva. Ese es el yugo, mire, de la libertad. Parece paradójico, pero no lo es, ¿verdad? Para los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, tenemos como segundo mandato bajar a las aguas bautismales. Mire, ahora que se va componiendo más el tiempo, vamos a organizar unos bautizos porque ya hay algunos candidatos para bajar a las aguas bautismales, ¿verdad? Y si usted quiere hacerlo también, háblenos ahí para que podamos cumplir ese mandato, porque es un símbolo del ser sepultados con Cristo a una vida nueva. Dice ese pasaje de la palabra, a través del bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo fue levantado de los muertos por medio de la gloria del Padre, nosotros también podamos vivir una vida nueva. Iglesia amada, le pregunto en esta mañana, ¿es posible vivir o poder vivir una vida nueva? A ver, levanten las manos los que digan que sí. Muy poquitas manos, ¿verdad? Ah, bueno, ahí está mejor. Mire, ¿es posible que podamos vivir una vida nueva? Las respuestas pueden ser variadas. Va a depender del tiempo que hemos estado probando el yugo de la libertad en Cristo Jesús. Unos pueden decir, uy, creo que no es fácil vivir una vida nueva. A mí me ha costado mucho, hermano. Alguno puede decir por acá, pues yo creo que regularmente lo puedo lograr, pero me hace falta mucho tiempo para ello. Algún otro puede decir, claro que sí, hermano, en lo absoluto, yo soy un ejemplo de ello. Pues, mire, hermanos, usted a lo mejor no se da cuenta, pero yo sí me doy cuenta. Y yo sé que muchos por acá, ¿verdad?, han sido un ejemplo de vivir una vida nueva. Yo conozco el testimonio de cada uno de ustedes o de algunos de ustedes, ¿verdad? Y hermanos amados, he visto cómo el Señor los ha llevado de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Por lo tanto, sí es posible vivir una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Cuál es la clave? Dejarnos colocar el yugo de la libertad de Cristo Jesús. Mire, palabras de Cristo Jesús en Mateo capítulo 11 y verso 28. Vengan a mí ustedes los agotados, dice esta versión, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Mire, yo los voy a dejar descansar. Ese es el yugo de la libertad de Cristo Jesús. Lleven mi yugo sobre ustedes, esa es la clave. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso. ¿Y qué más, iglesia? Y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Mire, ese es el yugo de la libertad. El Señor nos quita el yugo de la esclavitud del pecado y nos traslada al yugo de la libertad en Él.
Hermanos, estar en ese yugo, mire, es lo más maravilloso que puede haber en nuestra vida, porque ese es el yugo de la libertad, la verdadera libertad en Cristo Jesús. Esa es la verdadera libertad, tener el yugo. En el inicio del sermón vimos, ¿verdad? Esa madera que le ponen a los animalitos, ¿verdad? Ese es el yugo de Cristo Jesús. Y por eso lo dice en esas palabras: aprendan de mí. Mire, el yugo tiene que ver con aprender de Cristo. ¿Cómo se está mostrando Cristo ahí? Manso. Manso. Y luego, y humilde de corazón. Esa es la clave. Para vivir en el yugo de la libertad, esa es la clave. Aprender de Cristo Jesús. Mansedumbre. Siempre digo, ¿verdad? Alguien sabe el concepto de qué es ser manso, ¿verdad? Porque hay hermanos que son todavía, que están empezando, ¿verdad? Ah, yo soy manso, pero no soy menso, pastor, dice, ¿verdad? No, son dos cosas muy diferentes. Mansedumbre es, mire, saber en qué momento y de qué forma voy a actuar. ¿Cómo voy a proceder? Y me encanta porque está haciendo la referencia de un animalito, mire, manso. Usted no sé si ha ido a la feria, cuando viene a la feria, pero una vez fuimos a la feria, ¿verdad? Había un pony ahí muy bonito, de los que suben con los niños a darle paseo. Imagínense si ese pony fuera cerrero, hermanos, amados. No lo llevan a la feria, ¿verdad? Nada más se sube tantito el niño y empieza a patalear y lo avienta por allá, ¿verdad? Pero ¿a poco nació ese pony así mansito? ¿Será que sí nació mansito? ¿Cómo nació ese pony? Con su instinto salvaje, dice, ¿verdad? Nació cerrerito, nació y con ímpetu y no se dejaba y no se dejaba. Y entonces, hermano, mire, entra en un proceso de enseñarle a ser manso. El experto empieza a enseñarle la mansedumbre, mire, y le empiezan a hacer ejercicio. Yo no sé qué más le hacen a los animalitos, ¿verdad? A los caballos, no sé, yo no tengo mucha experiencia en eso, pero va un proceso de mansedumbre. Y Cristo Jesús les está diciendo, ¿saben qué? Aprendan de mí, lleven mi yugo sobre ustedes, y yo quiero trabajar en sus vidas para que ustedes aprendan a ser mansos y humildes. ¿Qué dice, hermanos? De corazón. Mire, esas dos cosas van siempre de la mano en el yugo de la libertad. El ser mansos y el ser humilde. Como que no va una fuera de la otra, ¿verdad? Porque humilde no es tener una carita así solemne. Ay, qué humilde ese hermano porque no habla. No, hay que tener cuidado porque los que no hablan llevan la música por dentro. Ese carácter del hermano es bien humilde, mira. No, la humildad se ve en la obediencia. La verdadera humildad de corazón se ve en la obediencia. El Señor Jesús, hermanos, quiere que nosotros aprendamos a ser mansos y humildes de corazón. ¿Sabe qué es eso, iglesia amada? El Señor te va a decir, hijito, a la izquierda. ¿Qué va a decir qué va a decir el que es manso y humilde, hermanos? A la izquierda, Señor. Y fuera tan sencillo como eso, fuera tan sencillo como eso. Pero conozco algunos hermanos, sobre todo los que están allá en casita viendo la transmisión, ¿verdad? Los de aquí no, pero los de allá no olvides. A la izquierda, hijito. Lo piensa primero, ¿verdad? ¿Por qué a la izquierda? ¿Y por qué no a la derecha? ¿Qué tiene la izquierda que no tenga la derecha? ¿Ya se dio cuenta el Señor que está todo feo el camino aquí a la izquierda? Y aquí a la derecha está bien bonito. Voy a pedir la voluntad del Señor, voy a meter en ayuno y oración. A ver, voy a pedir la voluntad del Señor, voy a poner aquí, a ver, Señor. Voy a ir con la profeta fulanita, voy a ir allá con la hermana fulana, a ver que me confirme la palabra que está escrita aquí, que me la confirme.
Fuera tan sencillo, iglesia amada, vivir en la plena libertad del Señor. Pero nos hacemos tantos cuestionamientos, nosotros solitos nos cuestionamos. Y el Señor está aquí esperando en la izquierda. Hijito, te estoy esperando. A ver, ¿a qué horas, hijita? Y la hijita está por aquí, ahí. Me voy a meter el discipulado para ver si es a la izquierda. Voy a hablarle a la pastora, voy a ir a consejería. Solamente dale para la izquierda, papacito lindo de mi corazón. Y mire, le empieza a dar para la izquierda y el piecito va para la derecha, ¿va? Pero ¿sabe qué hace el Señor, hermanos, cuando estamos en el yugo de la libertad? Usa los medios. Si uno no quiere ir a la izquierda como Él nos ha mandado, Él usa los medios. Como buen padre que es, ¿verdad? Y si está la patita aquí en la derecha, ¿verdad? Y volteando para la derecha, llega la vara del Señor así, ¿va? ¡Pic! ¡Ah, sí, Señor! Esa vara puede ser un problema, esa vara puede ser una situación de corazón, esa vara puede ser una decepción, una enfermedad. El Señor va a usar los medios porque Él te quiere hacer manso y humilde de corazón. Porque si Él sabe que eres manso y humilde de corazón, grandes bendiciones vendrán a tu vida. No veas el camino empedrado o difícil, el Señor te va a guiar. Él te va a llevar. Él te está guiando. Si el Señor te dice a la derecha, otra vez, si me había dicho a la izquierda, ¿por qué a la derecha? No, a la derecha, a la derecha. Pero como Él tiene planes contigo, si no vas a ir a la derecha, mira, ya no te va a dar el puyacito, nada más te va a poner tantito, así la varita. Ay, no, a la derecha, Señor. Y mire, y este es su pastor, hermano, así lo ha traído el Señor, mire. No crea que tiene un pastor así manso y humilde, hermano. Qué mansedumbre. No, hermano, amado, he llevado palo también. Pero me he dado cuenta que si estamos en el camino perfecto del propósito de Dios, si estás en el yugo de la libertad y dejas que Él, hermanos, te haga a su forma, a su molde, el cielo está abierto para tu vida. Hay bendición de sobra para tu vida hasta que sobre y hasta que abunde, hermanos amados. Y luego se dirán entre las naciones, ¿qué pasó con estos vecinos? Mira cómo estaban, mira cómo viven. Antes solamente pleito, antes solamente se estaban agarrando el chongo y el suegro con la suegra y la nuera y el yerno y los hijos y hasta el compadre y hasta el perico y todos se peleaban. Y ahora que están caminando en el perfecto yugo de la libertad, mira cómo se llevan, mira cómo viven, mira cómo Dios les ha bendecido. Ese es el yugo de la libertad. A eso vino Cristo, a darnos vida. Y vida en abundancia, vida plena. Entonces, ya no te jalonees, hermanos. Ya no te jalonees. Ya no le jalonees el yugo al Señor. Ya no te jalonees. Dígale que está a su lado, ya no te estés jaloneando, hombre. A ver, ayúdenme a predicar allá en casita también. Dígale que está a su lado, ya no te estés jaloneando. A ver, ayúdenme otra vez. Ahora voltee con el que está atrás y dile, oye, no te estés jaloneando ya, hombre, ya estuvo bien. ¿Usted cree que me hicieron caso algunos, hermanos? Voltee a su lado. Así sí. A su lado derecho. No, sino los ojos. Voltee, dígale, ¡hey! No te estés jaloneando. Al que está atrás. Tiene una ofrenda de palmas al rey en esta mañana. Entonces, Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él. Miren, habían judíos que habían creído en Cristo Jesús, que habían experimentado el poder del Señor y habían sido, hermanos amados, convencidos de la palabra que el Señor les traía, ¿verdad? Convencer a un judío hasta hoy es extremadamente difícil. Sacarlos de una tradición, sacarlos de una liturgia, sacarlos de muchas cosas es completamente difícil. Pero mire, habían judíos que habían creído en Jesús,
Y entonces Jesús le dijo a ellos en San Juan capítulo 8 y verso 31, si ustedes, ¿qué dice, hermanos? Permanecen en mí, número uno, en mi palabra, número uno, en mi palabra, número uno, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es permanecer en mi palabra? Ser obedientes a la palabra del Señor. Eso es permanecer en la palabra del Señor, ser obedientes a la palabra del Señor. Mire, en Cristo hay un proceso discipular, no hay más. Olvídese de llamarse evangélico, cristiano, evangelista, todo. Usted es un discípulo de Cristo Jesús. Olvídese de cualquier etiqueta. Nazareno, presbiterianos, bautistas, pentecostales, pleitecostales y refrigerianos y bautristas y todo. Olvídese de ese asunto. Al final usted es un discípulo de Cristo Jesús. El Señor es su maestro. Usted es un discípulo. Y el libro de libros es la palabra de Dios. Y eso es todo. Por eso Cristo Jesús dice, si ustedes permanecen en mí, en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. El primer paso es creer en Cristo Jesús, en su palabra. Pero el segundo paso es permanecer en ella. Aquellos habían creído en Cristo Jesús, gloria a Dios. ¿Cuántos creemos en el Señor Jesús, hermanos amados? Entonces, ese es el primer paso. Gloria a Dios porque ya lo hicimos. Allá en casita, ¿cuántos creen en Cristo Jesús? Gloria a Dios, ese es el primer paso. Pero el segundo paso es permanecer en la palabra del Señor. Entonces, dice la palabra, y conocerán la verdad. Fíjese, primer paso, diga conmigo, creer en Cristo Jesús. Segundo paso, permanecer en la palabra del Señor. Como consecuencia, van a conocer la verdad. La verdad. Mire, eso quiere decir que a veces estamos viviendo en verdades falsas, o en falsas verdades, o en mentiras a medias, en circunstancias, hermanos amados, que no son reales, que no es la realidad, en ideas que nos dijeron nuestros anteriores, ¿verdad? Nuestros ancestros. Y así como nos dijeron, así creemos que es la situación, y no es así. Es una falsedad. Pero cuando conocemos a Cristo Jesús primeramente. Número 2, permanecemos en o sea, somos obedientes a su palabra. Somos hacedores de la palabra. Entonces conoceremos la verdad. Nos convertimos en sus discípulos y conoceremos la verdad. Y la verdad nos hará libres. La verdad nos hará libres. Solo conociendo la verdad, entonces somos verdaderamente libres. Algunos creen ser libres, pero no lo son. Dice la palabra, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, ¿se acuerda cómo empezamos? Fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Cuál será la bendición o recompensa de los que viven en la libertad del yugo de Cristo Jesús, iglesia? Estoy terminando. ¿Cuál será la bendición para usted y para mí de vivir en el yugo de la libertad de Cristo Jesús? Mire, la bendición es el deleite de vivir una vida plena en Cristo Jesús, guiados por el mismo Espíritu Santo de Dios. Mire qué maravilloso es esto. Ser pastoreados, hermanos amados, por nuestro amado Cristo Jesús, ser pastoreados por el Espíritu Santo de Dios. Dice, Él los guiará a toda verdad. Desarrollar el propósito para el que nos mandaron a esta tierra. ¡Qué maravilla! Yo no sé a usted a qué lo mandaron a esta tierra, pero usted tiene un propósito. Y decía mi amada hace un momento, y un propósito grande, porque tenemos un Dios grande.
Me encanta siempre decir que usted no se vaya como vino a esta tierra. Váyase de esta tierra, pero deje su propósito desarrollado. Que sus futuras generaciones hablen de lo que usted dejó, de lo que usted implementó, de lo que usted desarrolló en esta tierra, de cómo lo hizo, de un legado. Eso es maravilloso y es estar siendo pastoreados por el Señor en ese yugo de la libertad. Y al finalizar nuestra carrera, encontrarnos con nuestro libertador, con nuestro Señor, nuestro Creador y nuestro Salvador, Cristo Jesús. Qué lindo va a ser eso, hermanos amados. Por eso yo no sé usted, pero yo no le temo a la muerte. Dice la palabra en Job que nuestros días están perfectamente contados. Él sabe la hora, la fecha, la hora, el minuto y hasta el segundo, mire, en que vamos a dejar aquí. Nos quedamos suspendidos. Pero solamente va a ser un abrir y cerrar de ojos, mire. ¡Pum! Cierras tus ojos acá y los abres. Y qué hermoso es, mire, que cuando usted abra los ojos en la eternidad, el primer rostro que usted pueda ver es el rostro de Cristo Jesús, su amado Señor, su Maestro. Lo pueda contemplar, ¿no? Estupefacto. Y entonces, mire, vamos a entender muchas realidades. Hoy no la entendemos. Nuestro cerebro, nuestra mente es muy pequeña, muy pequeñita. Ni siquiera nos imaginamos todo lo que nos espera en la eternidad con Cristo Jesús. Por vivir en su yugo. Le van a decir, le van a echar, le van a dar de palos, los mismos amigos se van a apartar, la gente le va a dar la espalda, sí, ya te lavaron el cerebro, sí, ya le estás llevando ahí tus diezmos al pastor Alexis, mira, pues estás más gordito y tú más flaquito, le van a echar de todo ahí, leña, chocolate. Pero yo siempre digo, esto no se acaba hasta que se acaba. Y hay caminos que al hombre le parecen libres, que están en libertad, pero su final son camino de muerte. Están esclavos, están esclavizados y no pueden salir de ahí. Y mire, cuando alguien está esclavizado, porque yo lo estuve, sigues pecando, pero terminas de pecar y te sientes el más ruin de todo. Dices otra vez, Dios mío, otra vez, no puede ser. Esclavo, esclavo, esclavo. Pero cuando ese sacrificio lo haces, tomando tu cruz, negándote a ti mismo, tomando tu cruz cada día y sirviéndole a Cristo Jesús, te apuesto que después de cada evento en Cristo Jesús, aunque te haya costado, terminas con una cara de decir, gracias Señor, gracias. Me costó hacerlo, Señor, pero lo entendí, gracias. Gracias, Señor. Me quitaste todas estas posesiones, porque mire, a veces el Señor nos bendice y esa misma bendición nos hace mal. Yo siempre digo acá, ¿verdad? Oro por la gente para que el Señor le dé un trabajo, pero también oro por los hermanos para que el Señor les quite trabajos. Quítale ese trabajo, Señor, porque lo está alejando de ti. Y el Señor lo ha hecho. Pero ese sacrificio al final, mire hermano, da paz, da plenitud. Vivir en el yugo del Señor te hace vivir libre de carga, relajado. O sea, relajado en el cuerpo, relajado en el espíritu, relajado en el alma. Te la pasas bien, te la gozas con Cristo Jesús. Caminas libre, suelto, libre, desarrollas, creas, innovas. Estás desarrollando empresas, estás desarrollando prototipos, estás desarrollando, hermanos, proyectos, planes. Y dices tú, wow, ¿cómo puedo hacerle ahora para hacer esto? ¿Y cómo le hago este plan? Y el Señor empieza a hacer contigo una relación de amistad tan hermosa, tan poderosa, hermanos amados, que te llama para desarrollar y para alcanzar a más personas que tú ves que están esclavizados en el yugo del pecado. Y entonces dices tú, así estuve yo. Por eso miren, en esta iglesia no señalamos a nadie. Porque somos misericordias, nos acordamos en la miseria donde estábamos.
y decimos: gracias, Señor. Gracias porque tú de ahí me sacaste. Pero luego, ¿sabes qué? Te echas un clavado ahí. Voy por aquel que está pasando la mala ya. Ahorita ya como ya sentimos el olor, ya hasta nos ponemos aquí para no respirar, ¿no? Pero allá vivíamos. Mis amados hermanos, vale la pena estar en el yugo de la libertad que es Cristo Jesús. Porque ¿quién más sino Él sabe lo que es mejor para su vida, para su familia, para sus futuras generaciones? No nos forcemos más porque nos estamos lastimando nosotros mismos. No nos forcemos más. Flojitos, cooperando, sí va a costar. Ya no preguntemos por qué, Señor, por qué. Obedezcamos. Obedezcamos. Y el Señor va a hacer su parte. El Señor va a decir: me está obedeciendo. Ángeles, sírvanse por favor en darle la bendición. Ya puede con esa bendición. Adelante por favor. Se abre la bendición y cae la bendición a tu vida. No estoy hablando de dinero nada más. El dinero es lo de menos. El dinero es lo de menos. Pero la paz, pero el amor, pero el gozo, pero la libertad, pero hermanos, las ganas de vivir, las ganas de desarrollar, esas no se compran con dinero. Esas vienen del cielo para usted y para mí, que estamos viviendo en el yugo de la libertad en Cristo Jesús de Nazaret. Gloria al nombre del Señor. Disfrute su libertad. Disfrute su libertad en Cristo Jesús. Disfrute su libertad en Cristo Jesús. Sea pleno, sea feliz, sea libre. Disfrútelo. Gócese en el Señor. Él es su Padre y usted es su hijo, su hija. Pásesela bien. Tire la podredumbre que no es de usted. Alguien se la quiso poner, pero no es de usted. La ha venido cargando por años, pero no es suya. Quítesela ya, sacúdasela. Póngase sobre sus pies y empiece a sacudirse todo aquello que le cargaron, que le dijeron que usted no va a poder. Sacúdasela en esta mañana, porque alguien pagó el precio de su redención y ese es Cristo Jesús de Nazaret. Nada tiene que ver lo que te han dicho. Nada tienen que ver lo que te han señalado, lo que han dicho de ti, lo que te han dicho, lo que te han profetizado algunas veces, ¿verdad? No. Él ya lo hizo, Él ya lo hizo. Él ya lo pagó. Disfrútelo, sacúdase el polvo, sacúdase las cargas, sacúdase las penas. Ya no está usted en el yugo de la esclavitud, ya no. No pertenece ya más a ese reino. Usted es de Cristo. Usted es de Cristo. Levante sus manos, mueva sus manos ahí, mire, muévase un poquito, sacúdase un poco, dígale: yo le pertenezco a Cristo Jesús. Él pagó el precio de mi libertad. Él pagó el precio de mi redención. Cuando venga el enemigo a querer decirte algo en contra, es una mentira. Cuando venga el enemigo a querer decirte que tú no vas a poder, es una mentira. Él es parte de un plan que Él tiene contra ti. Cuando Él te dice que tú no vas a poder porque tú estás metido o metida en circunstancias de las que no vas a salir, es mentira. Porque el Señor ya pagó el precio de tu libertad hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Así que todo vicio, toda depresión, toda mentira, todo espíritu contrario, toda situación engañosa hoy se pudre y se va al abismo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Todo pensamiento que no es de Dios en tu vida hoy se va en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Él te ha llamado a ser pleno. Él te llamó a ser libre. Disfruta la libertad. Disfruta lo que el Señor te ha dado. Él pagó. Su sangre fue derramada. Él fue sacrificado. Él fue crucificado para que tú te la vivas feliz y pleno. Eres grande en Cristo Jesús. Eres pleno en Cristo Jesús. Todo lo puedes en Cristo, porque Él te fortalece y Él perfecciona su poder en tu debilidad. Él se acuerda de que eres polvo y perfecciona su poder. 7 veces cae el justo, pero el Señor lo levanta. Así que levántate de ahí donde tú estás, porque 7 veces cae el justo,
pero el Señor lo levanta y cada mañana son nuevas las misericordias del Señor. No se acaba la misericordia del Señor. Cada mañana el Señor tiene nuevos propósitos, nuevos proyectos, nuevas misericordias. No temas, porque el Señor está contigo. No desmayes, porque el Señor es tu proveedor. El Señor es tu pastor. Él no te va a dejar. Él no te va a abandonar. Tal vez todos te han abandonado. Tal vez muchos te han dado la espalda. Tal vez no crean en ti y no crean en tu proyecto. Pero hay alguien que cree en ti porque te conoce desde antes de la fundación del mundo. Y Él te eligió. Y por eso estás aquí. Y por eso estás escuchando esta transmisión. Porque Él te eligió. Y Él te trajo. Y Él te hace comer verdes pastos. Porque eres su hijo, su hija. Eres la niña de sus ojos. Eres el tesoro más preciado del Señor. Así que disfruta tu libertad en Cristo Jesús. Él te conoce, no temas. Él te conoce, Él te diseñó, Él te hizo. Aún los cabellos están contados de tu cabeza, porque Él conoce tu situación. A lo mejor tú no se la has contado a nadie, ni a tu pastor o ni a mi persona, pero Él sabe con qué luchas. Él sabe con qué estás batallando. Él sabe qué pasó aún desde que eras un niño o una niña. Pero déjame decirte que Él pagó tu libertad. Así que disfrútalo, gózalo, sobreponte en el nombre de Jesús. No con tus fuerzas, sino en las fuerzas de Cristo Jesús. Entra al trono de la gracia del Señor, porque hay un oportuno socorro para tu vida en esta mañana. ¿Quieres